Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que ha estado incendiando Internet y las revistas del corazón, algo que realmente ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que tiene a todos preguntándose qué está pasando realmente. Vamos a hablar sobre el escándalo que rodea a Yaman, sí, el mismísimo Yaman, el actor que nos ha robado el corazón en tantas telenovelas. Las acusaciones son graves, las revistas están en shock y nosotros, por supuesto, estamos aquí para analizarlo todo, desde los rumores hasta las posibles consecuencias. Así que prepárense porque este vídeo va a estar cargado de información, análisis y, por supuesto, un poquito de drama. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las noticias, chismes y análisis que traigo para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desglosar este escándalo de Yaman. Bien, para entender la magnitud de lo que está sucediendo, primero tenemos que hablar un poquito sobre Yaman. Es un actor que ha ganado una enorme popularidad a nivel mundial, no solo en Turquía, sino también en Europa, Latinoamérica y muchos otros lugares. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo físico, lo han convertido en una verdadera estrella. Hemos visto su evolución en la pantalla, desde sus primeros papeles hasta convertirse en el galán que todos conocemos y amamos. Su ascenso meteórico lo convirtió en un nombre familiar, un rostro presente en vallas publicitarias, portadas de revistas y, por supuesto, en las pantallas de nuestros televisores. Pero detrás de esa imagen de estrella, parece que se esconden algunas sombras. Y es que en las últimas semanas han surgido una serie de acusaciones que han puesto su reputación en entredicho. Estas acusaciones van desde comportamientos poco profesionales en el set de grabación hasta, incluso, rumores mucho más serios sobre su vida personal. Las revistas del corazón han estado publicando titulares explosivos, hablando de secretos oscuros, comportamientos inaceptables y hasta encubrimientos. Por supuesto, hay que tomar todo esto con pinzas, ya que muchas veces estas revistas tienden a exagerar las cosas para vender más. Pero cuando hay tanto humo, es difícil ignorar que algo se está quemando. La voracidad de estos medios, alimentada por la necesidad constante de generar titulares llamativos, a menudo diluye la verdad entre capas de sensacionalismo. Sin embargo, el eco de las acusaciones resonando a través de múltiples plataformas mediáticas sugiere una posible base de realidad. Una de las acusaciones más recurrentes tiene que ver con su comportamiento en el set de grabación. Se dice que ha tenido enfrentamientos con directores, productores y otros actores, que es exigente, impuntual y que a veces se comporta de manera prepotente. Estas acusaciones no son nuevas, de hecho en el pasado ya se habían escuchado algunos rumores similares, pero ahora parecen haber cobrado más fuerza y credibilidad. La industria del entretenimiento, con su competitividad implacable y su constante presión, es un caldo de cultivo para conflictos y tensiones. La personalidad de un actor, combinada con las exigencias del trabajo, puede resultar en dinámicas complejas y a veces explosivas. Algunos miembros del equipo técnico, que prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, han filtrado información a la prensa, describiendo un ambiente de trabajo tenso y difícil, donde Yaman impone sus condiciones y no acepta críticas. Incluso se habla de que ha llegado a cambiar guiones a su antojo y a menospreciar el trabajo de otros actores. El anonimato de estas fuentes agrega una capa de complejidad al caso. Si bien su testimonio puede ser valioso, la imposibilidad de verificar su identidad y motivaciones plantea dudas sobre la veracidad de sus declaraciones. Sin embargo, la consistencia de las acusaciones a través de múltiples fuentes anónimas sugiere la posibilidad de un patrón de comportamiento problemático. Estas acusaciones, si son ciertas, serían muy graves, ya que afectarían no solo su imagen pública, sino también su carrera profesional. Ningún director o productor quiere trabajar con un actor que cause problemas y dificulte el trabajo en el set. Además, estas actitudes podrían dañar sus relaciones con otros actores y actrices, lo que le dificultaría conseguir nuevos papeles en el futuro. En una industria donde las relaciones interpersonales son clave para el éxito, una reputación dañada puede tener consecuencias devastadoras. La percepción de un actor como difícil o problemático puede limitar significativamente sus oportunidades laborales y obstaculizar su crecimiento profesional. Pero las acusaciones no se detienen ahí. También han surgido rumores sobre su vida personal, algunos de ellos bastante escandalosos.
Se habla de infidelidades, fiestas desenfrenadas y comportamientos irresponsables. Algunas revistas han publicado fotografías comprometedoras, aunque no está claro si son reales o si han sido manipuladas. El escrutinio público al que están sometidos los famosos a menudo difumina la línea entre su vida pública y privada. Los rumores, las especulaciones y las filtraciones de información personal pueden tener un impacto profundo en su bienestar emocional y en sus relaciones personales. La autenticidad de las fotografías comprometedoras es crucial para determinar la credibilidad de estas acusaciones. La manipulación digital es una herramienta común en la era de la información, lo que hace esencial verificar la validez de cualquier evidencia visual. Por supuesto, la vida personal de Yaman es asunto suyo y no tenemos derecho a juzgarlo. Pero cuando su vida personal empieza a afectar su imagen pública y su carrera profesional, entonces sí se convierte en un tema de interés para sus fans y para los medios de comunicación. El público a menudo siente una conexión personal con las celebridades que admiran. Esta conexión puede llevar a una sensación de derecho a conocer los detalles de su vida personal, especialmente cuando estos detalles contradicen la imagen pública que han cultivado. Sin embargo, es importante recordar que incluso las figuras públicas tienen derecho a la privacidad y que el juicio público puede tener consecuencias devastadoras en su vida. Hasta el momento, Yaman no ha hecho ninguna declaración oficial sobre estas acusaciones. Su representante ha emitido un comunicado negando todas las acusaciones y calificándolas de difamaciones sin fundamento. Pero esta respuesta no ha sido suficiente para calmar la tormenta mediática. El silencio de Yaman alimenta aún más la especulación y la incertidumbre. Una declaración pública, ya sea para negar o abordar las acusaciones, podría ayudar a controlar la narrativa y a mitigar el daño a su reputación. Sin embargo, la decisión de permanecer en silencio puede ser estratégica, basada en consejos legales y de relaciones públicas. Muchos fans se han mostrado decepcionados y confundidos. Algunos se niegan a creer que su ídolo pueda ser capaz de comportarse de esa manera, mientras que otros se sienten traicionados y engañados. En las redes sociales se ha desatado un debate apasionado, con opiniones a favor y en contra de Yaman. La lealtad de los fans es puesta a prueba en momentos de crisis. Algunos se mantienen firmes en su apoyo, argumentando que Yaman es víctima de una campaña de desprestigio, mientras que otros reconsideran su admiración, sintiéndose decepcionados por las acusaciones. La intensidad del debate en las redes sociales refleja la profunda conexión emocional que los fans sienten con su ídolo. Algunos fans lo defienden a capa y espada, argumentando que es víctima de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos. Otros, en cambio, se muestran más críticos y exigen que Yaman aclare la situación y asuma sus responsabilidades, si es que las tiene. La teoría de la conspiración es una respuesta común a los escándalos de celebridades. Algunos fans creen que las acusaciones son fabricadas por rivales o por los medios de comunicación para dañar la imagen de Yaman. Otros, sin embargo, exigen transparencia y responsabilidad, creyendo que Yaman debe abordar las acusaciones directamente y asumir las consecuencias de sus acciones, si son ciertas. La verdad es que en este momento no sabemos qué es cierto y qué es mentira. Solo podemos basarnos en la información que nos llega a través de los medios de comunicación y en nuestras propias conjeturas. Pero lo que sí está claro es que este escándalo ha dañado seriamente la imagen de Yaman y ha puesto en peligro su carrera profesional. La incertidumbre y la falta de información verificable hacen que sea difícil discernir la verdad. Sin embargo, el impacto del escándalo en la imagen pública de Yaman es innegable. La percepción del público es crucial para el éxito de un actor, y una reputación dañada puede tener consecuencias a largo plazo. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de todo esto? Pues, en primer lugar, es probable que Yaman pierda contratos publicitarios y patrocinios. Las marcas no quieren asociarse con figuras públicas que estén envueltas en escándalos, ya que esto podría dañar su propia imagen. La reputación de una celebridad es un activo valioso para las marcas. Un escándalo puede asociar a la celebridad con la controversia y la negatividad, lo que puede dañar la imagen de la marca y afectar sus ventas. En segundo lugar, podría tener dificultades para conseguir nuevos papeles en telenovelas y películas. Como dije antes, ningún director o productor quiere trabajar con un actor que cause problemas y dificulte el trabajo en el set. Los directores y productores buscan actores que sean profesionales, colaborativos y que contribuyan a un ambiente de trabajo positivo. Un actor con una reputación de comportamiento problemático puede ser considerado un riesgo demasiado grande para un proyecto.
En tercer lugar, su popularidad podría verse afectada. Muchos fans podrían dejar de seguirlo y apoyarlo, lo que se traduciría en una disminución de sus seguidores en las redes sociales y en una menor asistencia a sus eventos. La lealtad de los fans puede ser volátil, especialmente cuando se enfrentan a acusaciones de comportamiento inapropiado. La pérdida de seguidores en las redes sociales y la disminución de la asistencia a los eventos pueden ser indicadores de una disminución en la popularidad de Yaman. En el peor de los casos, este escándalo podría marcar el fin de su carrera. Si las acusaciones son ciertas y se demuestran, Yaman podría verse obligado a retirarse de la actuación y a buscar otra forma de ganarse la vida. Si las acusaciones son lo suficientemente graves y se demuestran, Yaman podría enfrentarse a consecuencias legales y profesionales que podrían poner fin a su carrera. Pero también es posible que Yaman logre superar este escándalo y recuperar su imagen. Para ello, tendría que hacer lo siguiente. En primer lugar, tendría que dar la cara y aclarar la situación. No puede seguir negando las acusaciones y esperando a que la tormenta pase. Tiene que ofrecer una explicación honesta y sincera, asumiendo sus responsabilidades si es que las tiene. La transparencia y la honestidad son cruciales para reconstruir la confianza del público. Yaman debe abordar las acusaciones directamente, ofreciendo su versión de los hechos y asumiendo la responsabilidad de sus acciones. En segundo lugar, tendría que pedir disculpas a las personas que haya podido ofender o perjudicar con su comportamiento. Tiene que demostrar que está arrepentido y que está dispuesto a cambiar. Una disculpa sincera puede ayudar a mitigar el daño causado por las acusaciones y a demostrar que Yaman está dispuesto a aprender de sus errores. En tercer lugar, tendría que demostrar con hechos que es una persona diferente. Tiene que comportarse de manera profesional y respetuosa en el set de grabación y en su vida personal. Tiene que ganarse la confianza de sus compañeros de trabajo y de sus fans. El cambio de comportamiento debe ser evidente y consistente a lo largo del tiempo. Yaman debe demostrar con hechos que está comprometido a ser una persona más profesional y respetuosa. Si Yaman logra hacer todo esto, es posible que consiga superar este escándalo y recuperar su imagen. Pero el camino no será fácil. Tendrá que trabajar duro y demostrar que es una persona digna de admiración y respeto. La reconstrucción de una reputación dañada requiere tiempo, esfuerzo y una dedicación constante a mejorar el comportamiento y la imagen pública. En definitiva, el escándalo de Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser efímera y cómo un error puede arruinar una carrera. También es un recordatorio de que los famosos son personas como nosotros, con virtudes y defectos, y que no debemos idealizarlos ni ponerlos en un pedestal. La fama es un arma de doble filo. Puede brindar oportunidades y privilegios, pero también puede exponer a las celebridades a un escrutinio público implacable y a la posibilidad de una caída repentina. Es importante recordar que todos merecemos una segunda oportunidad y que debemos darle a Yaman el beneficio de la duda. Pero también es importante que él asuma sus responsabilidades y que aprenda de sus errores. La redención es posible, pero requiere un compromiso sincero con el cambio y una disposición a asumir las consecuencias de las acciones pasadas. En fin, un tema complicado, lleno de matices y con muchas interrogantes aún por resolver. Estaremos atentos a las novedades y les mantendremos informados sobre cualquier desarrollo en este caso. La saga de Yaman está lejos de terminar. A medida que surjan más detalles y la situación evolucione, continuaremos brindándoles la información más actualizada y el análisis más profundo. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos decir que el escándalo de Yaman ha sacudido a la farándula turca y ha puesto en peligro su carrera profesional. Las acusaciones son graves y van desde comportamientos poco profesionales en el set de grabación hasta rumores sobre su vida personal. Yaman no ha hecho ninguna declaración oficial, pero su representante ha negado todas las acusaciones. El futuro de Yaman es incierto, pero podría perder contratos publicitarios, tener dificultades para conseguir nuevos papeles y ver afectada su popularidad. Para superar este escándalo, Yaman tendría que dar la cara, pedir disculpas y demostrar con hechos que es una persona diferente. Es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser efímera y cómo un error puede arruinar una carrera. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del escándalo de Yaman. Como siempre, me encanta traerles información fresca y relevante sobre los temas que más les interesan. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que las acusaciones contra Yaman son ciertas? ¿Creen que podrá superar este escándalo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que estén al tanto de todo lo que está pasando, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de estar al tanto de todas las novedades. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.